¿Qué fue lo que dijiste? Les dije muy claro que he venido a matarlos. Hola amigos, bienvenidos a Unlocked Days. El día de hoy vamos a analizar a profundidad el lanzamiento más esperado del año en las SH Figuarts de Dragon Ball. Hablamos del emblemático viajero del tiempo Super Saiyan Trunks, the boy from the future. Descubramos juntos si tenemos digna figura del año o si la arrumbamos junto al pingüinito de Toy Story Whis. Volvemos. Cuenta la leyenda que Trunks viajó al pasado y creó otra línea del tiempo donde yo no hago este review, debido a lo que estoy por decir. Y es que amigos, compréndanme, estoy haciendo este video con la cámara de un celular que me prestó mi madre, puesto que me robaron el mío, que más que un teléfono es una herramienta de trabajo. Así que se puede decir que no estoy del mejor humor posible, pero sin duda nada como ponerse de buenas que recibir la figura más esperada de este año, la que con más expectativas esperaba. La que sin duda la romperá de inicio a fin, ¿verdad? Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Pasando a la caja, encontraremos el ya clasiquísimo diseño que data desde las 2.0, con su gran ventana acrílica y sus letras blancas con el nombre de la figura. Todo lo anterior adornado con fotos de algunas de las mejores poses que puedes lograr en Trunks. En la parte de atrás, los avisos de seguridad y restricción de edad de no más de 15 años de edad. Como sellos de autenticidad encontraremos el sello impreso del fabricante Bandai Spirits, la diseñadora Tamashii Nations, la franquicia Dragon Ball Z, el holograma de la Toei Animation, en este caso de color dorado con letras japonesas, que significa que esta pieza estaba distribuida en Japón, y por último el sello de risa de la Tamashii Nations Quality. Dentro de la caja encontraremos impresa en su pestaña interna de la caja el instructivo, porque ahora Bandai Spirits ya es eco-friendly, o se quiere ahorrar la compra de cientos de miles de hojas de papel. Y la figura alojada en un blister de muy buena calidad que cierra perfectamente. Goku no es el único Super Saiyajin de este lugar. Aquí tienes a otro frente a tus ojos. ¿Ah? ¿Qué? Y este es el primer vistazo a la figura fuera de su empaque. Y es que tal cual como lo hace Amberheard, esta pieza es hermosa por fuera, pero por dentro se cae a pedazos. Solo que Amberheard lo hace en la cama, güey. Qué verga, güey. Ya, perdón gente, con postura ante todo, antes de que me apoden el comedias. Regresando a lo realmente serio, descubrí que la pieza está envuelta en altibajos. Es una figura que se va a los extremos, pues todo lo bueno es muy bueno y todo lo malo es muy malo. En lo personal, esta pieza me da ciertos flashbacks a otras piezas que he reseñado en el pasado, como lo son Bakugo de la Amazing Yamaguchi y Mandalorian de Mayfels. Prácticamente el sentimiento que tengo es el mismo que el de aquella vez con esas otras dos piezas, pues lo que más me enfada es el saber el potencial que tenían de romperla y cómo dejaron ir su oportunidad estrepitosamente. Para empezar a entender a qué me refiero, ¿qué les parece si revisamos sus articulaciones? Trunks se sitúa en la arquitectura más novedosa de Bandai, la 3.0, que en breve resumen tiene ciertas mejoras de esculpidos y dinamismo, a costa de sacrificar un poco de estética. La cabeza tiene gran inclinación arriba abajo y del mismo modo tiene la capacidad rotacional de 360 grados. La cabeza puede desensamblarse fácilmente, muy distinto a las 2.0 donde incluso debes hacerlo con precaución para evitar accidentes catastróficos.
El cuello apoya bastante en inclinación a la cabeza. Si juntas ambas inclinaciones tendrás un más que aceptable movimiento arriba abajo. Donde empiezan los fallos es en la rotación del cuello, que es prácticamente nulo. En alguna que otra pose para nuestras figuras esto puede cobrar factura. Los deltoides vienen ajustados, fuera de peligro pero ajustados, y al aplicar presión para moverlos seguramente lo que terminarás botando son los brazos, y de aquí acostúmbrate, será el pan de cada día. Luego está el agujero hacia el abismo. No se te ocurra mover un poco el plástico suave de la chamarra, porque inmediatamente verás toda la zona de joints interna. Olvídate de creer que puedes quitarle la chamarra a esta pieza. Una decepción. Al intentar desplegar el otro deltoide se vino con todo y brazo, lo que no hace más que agregarle otra raya al tigre, y eso que aún no llegamos a las piernas. Yoto Okamoto, ¿en qué pensabas en diseñar de esa manera la chamarra de Trunks? Seamos sinceros, por atrás se ve terrible, y esos huecos que dejas en el cuello de la chamarra no son muy chic, que digamos. En fin, si cuentas hasta 10 podrás desplegar satisfactoriamente los deltoides, que sí tienen un rango bastante amplio, cumpliendo así los requerimientos que dejan otras figuras de la línea 3.0. Los hombros rotan sobre su propio eje 360 grados sin problema alguno. Para los brazos tengo todo un libro que contar, y para esto creo que primero debemos entender por qué se salen tan fácilmente. Porque efectivamente, de alguna forma los brazos se quitan con facilidad por diseño, no por error de fabricación, y esto es sumamente importante entenderlo. Descartando un posible buff de brazos cruzados para Trunks a futuro, ¿por qué se quiso diseñar los brazos de esta manera? La respuesta está en el instructivo. La idea es quitar los brazos para que la correa de la espalda, de la cual hablaremos más adelante, entre y podamos hacerlo fácilmente. Al final se optó por la vieja confiable, quitar fácilmente los brazos para evitar accidentes como en Jiren. Sin embargo, bajo mi punto de vista, creo que todo se basa en balance. Una figura está mal si está muy apretada o muy floja, porque de cualquiera de las dos formas se puede volver inservible, y si a esto le sumas que incluso intentando meter la correa de este modo, como marca el manual, falla, entonces este diseño de quitar brazos termina siendo poco más que un meme. En resumen, los brazos fallan desde el diseño, lo cual agrava el problema de forma mayúscula, porque significa que todas las figuras tendrán este problema. Pasando al tronco encontraremos que está seccionado en dos partes, el pecho y el abdomen. Este primero permite una flexión arriba abajo más que aceptable. El abdomen por su parte nos permite una rotación de cintura de 360 grados y aporta un poco de flexión extra. El cinturón es de esas partes que me ponen un poco de malas en la figura. La pieza literalmente está allí colgando, se mueve a diestra y siniestra de arriba abajo y hacia los lados. Este problema viene heredado incluso desde Goku Super Saiyan 4, pero en esta ocasión está más flojo y es más molesto. La articulación de bíceps es doble y cumple su función de flexión total a antebrazo. Las manos se componen de un joint de bola articulado clásico y sinceramente resolvieron bien el tema del cambio de manos, puesto que ya no están tan apretadas y peligrosas de romperse. El split de piernas es total, cumpliendo así con lo que dicta la arquitectura 3.0. El muslo rota sobre su eje 360 grados. Al menos en esta pieza hay una falla interna en los joints de muslo, lo que hace que esta no esté del todo fija y lo que ocasiona piernas temblorosas. Las ingles tienen un juego arriba-abajo muy corto pero con una función muy estética, que trata de tapar espacios para poses de museo más sobrias y realistas. La flexión muslo-pantorrilla es excelente, aunque la máscara de la rodilla se desarma con facilidad al no estar pegada. Considero tengas cuidado para que no pierdas esta pieza si se desarma de tu Trunks. El joint de bola equipado en el pie nos permitirá gran juego de este, como rotación de 360 grados y flexión de casi 180 grados, así como inclinación de aproximadamente 90 grados. Por último, la ya clásica articulación de bisagra en la punta del pie que se agradece bastante, pues aunque es un joint muy simple, le da vida al dinamismo del pie. Y así es como nos damos cuenta que la figura pasa la prueba de joints trastabillando. Sin duda, yo si fuera el profesor apenas si lo paso con 6, puesto que, si bien la figura cumple y se puede manipular, lo hace de forma cansada y desesperante. Esto se vive mucho con las piezas Kaiyodo Amazing Yamaguchi, así que se podría decir que uno va creando callo sobre esto.
pero los consumidores de la línea SH Figuarts no están acostumbrados a estos embrollos, así que sin duda puedo asegurar que a más de uno le va a desesperar posar esta figura. Trunks es estéticamente impresionante, sin embargo, a pesar de ello, también sabemos que tiene muchos defectos en articulaciones, que, si bien no son graves al punto de no poder utilizar la figura, sí que está por debajo de lo que se considera de calidad. Dándole vueltas al asunto, no dejo de pensar que quizá el problema resida en lo mucho que Bandai Spirit se está esforzando en sacar montones de figuras este año. Bajo mi punto de vista, es inevitable pensar que quizá de tanto lanzamiento el mismo Bandai Spirits se esté abrumando, lo que ocasiona que las figuras en sus lanzamientos se descuiden demasiado. Creo sin duda alguna que si Trunks no es una de las fuertes contendientes de figuras del año es porque no le dieron los diseñadores el tiempo necesario para madurar y ajustar las tuercas necesarias al prototipo. Si les parece adecuado, me gustaría profundizar ahora en los accesorios y el trato que debemos darle a los mismos. Empecemos con el armado del accesorio más cool de la figura, pero que a su vez te puede dejar canas verdes: la espada, su funda y la correa. Este tutorial fue muy sencillo y quizá muchos no lo necesiten, pero como siempre lo digo, mi prioridad es que la comunidad coleccionista que ve mis videos tenga siempre las herramientas necesarias para que sus piezas duren muchos años. Pasando a los demás accesorios, notaremos una cara de Trunks gritando, ideal para cortar a Freezer en miles de pedazos. Vamos, que el batillo bien que se lo merecía. Una cara de Trunks apretando los dientes, algo que suele verse cuando la batalla se pone realmente seria. Mi cara favorita de esta figura, que se basa en un rostro serio. Sin embargo, el guerrero del tiempo mira indirectamente al enemigo. Este rostro hace ver a Trunks muy varas. La cabeza perfecta de Trunks en estado base. La verdad es que este accesorio es una joyita. Esta cabeza permite cambio de rostros, por lo que de alguna manera creen que esperemos un buff de rostros de Trunks a futuro, o incluso puede que si tienen dos Trunks puedan pintar toda la gama de rostros de estado base para así tener un Trunks más completo, Super Saiyan, y otro en estado base. Este accesorio es inesperado porque rara vez nos ofrece Bandai copetes con más dinamismo. Creo sin duda que este es uno de los puntos más buenos de esta figura, un copete de acción de su fase Super Saiyan. Con respecto a manos, tenemos un par de manos abiertas con dedos cerrados para los clásicos lanzamientos de energía o para hacer poses de equilibrio con la espada. Un par de manos con la mano extendida al estilo bimoldeado 3.0, muy superior a su versión anterior, el 2.0. Una mano imprescindible para que Trunks pueda pedir sus 5 de pastor con todo.
Un par de manos semiabiertas que si bien se pueden usar para poses de arte marcial o de acción, también las puedes usar para enseñarle a su oponente contra quién se acaban de meter. El propósito por el dinamismo de Bandai Spirit se muestra en los siguientes pares de manos. Se trata de manos para empuñar la espada, sin embargo, un par de manos es para poses de espada recta y otras son para poses de espada inclinada, pues el moldeado te permite que puedas inclinar mejor la mano. La verdad es que se agradece el gesto, algo muy bueno para este Trunks. ¡Nunca podrás derrotarme! Entonces, tío Unlocked, ¿vale la pena esta figura? La respuesta muy concreta es que sí. La figura es cumplidora, y me refiero a cumplidora porque en sí la figura es utilizable pese a sus fallos, los cuales no son determinantes para calificar a esta figura como un montón de plástico inservible. Ahora, de ser funcional a que la figura sea de calidad es otra cosa. Mi abuela decía, por más que vistas a la mona de seda, mona se queda. Y con esta pieza aplica a la perfección tal dicho. Esta pieza sin duda cuenta con un bajo notable de calidad a lo visto desde los últimos lanzamientos 3.0 de Bandai, como Cooler, Goku Super Saiyan 4, Krillin, Vegeta Super Saiyan 4, etc. Ahora, el precio es otro factor determinante para saber si esta pieza vale la pena, comparándola con la única otra línea que en teoría compite. Aunque son cosas distintas y tienen públicos diferentes, las Dragon Stars siguen sin ofrecer todo el detalle y los accesorios que esta pieza sí ofrece. Sin embargo, en cuanto a resistencia y durabilidad, creo que ya las Stars están por encima. Y los precios, si bien tienen diferencias de 10 a 20 dólares, siendo más cara la SH Figuarts, creo que de momento sigue valiendo la pena inclinarse por esta línea si tu propósito es el coleccionismo, el toy shooting y cualquier cosa que no sea jugar con ella o darle uso rudo. Creo que en cierta parte, a pesar de que Bandai Spirit se esté explotando al máximo la franquicia, sí hace falta un competidor que le quite el monopolio a esta empresa, que ya de unos años para acá busca más la cantidad que la calidad. Y tú me dirás, bueno tío Unlocked, la verdad es que ya existe competencia Bandai por parte de Kong Studios, de Maniacal Feed y otras más, y yo te diré que no, pero es tema para otro video. Si te interesa este tema, déjamelo en los comentarios. Entonces, tío Unlocked, si la pieza es cumplidora, ¿por qué tanto hate a ella? Creo que el problema reside en que esta pieza era la punta de lanza del 2023 como lanzamiento de las SH Figuarts de Dragon Ball. Muchos esperábamos una figura al 100% de su calidad, y esto no pasó. Y si bien los precios son aceptables, tampoco es válido que te den una figura que se desarma y viene con estructuras flojas. Bandai Spirits debe parar estos altibajos de calidad, pues son como una montaña rusa, a veces arriba y a veces abajo, pero nunca constantes. Al día de hoy ya vivimos con el Jesús en la boca de si tu personaje favorito saldrá con calidad o se romperá a las primeras de uso. Yo creo que parte del hate sale a raíz de que de alguna forma te sientes engañado y que llevas arrastrando varias figuras de la línea que te dieron problemas, y cuando ves que continúa Bandai por este camino, no haces más que expresarlo de mala manera. Al día de hoy yo creo que la gente tiene derecho a quejarse porque realmente no considero que Bandai Spirits esté haciendo un trabajo formidable con la calidad de sus figuras, y mientras esta empresa siga con el monopolio de la licencia, no te queda más que de dos sopas: seguir coleccionando la línea y siendo un masoquista en el proceso, o dejar de coleccionarla. Esta decisión queda en ti, querido viewer. Pasemos entonces a los últimos datos de esta figura antes de despedirnos. Primer dato importante, las cabezas de Trunks no son compatibles con Gohan de Super Hero. El joint de Trunks es más ancho y no entra en el joint hembra de Gohan. Segundo dato de importancia, Trunks de pies al mechón más alto de su cabellera Super Saiyan mide 15.5 centímetros. Y aquí le hice una comparativa con otras figuras de la línea 3.0, que es bajo mi punto de vista el modo más adecuado para comparar las escalas en esta nueva generación de figuras de Dragon Ball. En general la escala me parece adecuada. Y aquí otra comparativa con waifus: Bulma,
Diva de Figma y Razorline Stout Figma también. Como último dato, el precio de esta pieza. En México, Distribuidora Animéxico la liberó en 1000 pesos mexicanos, pero la pieza fue un fantasmón, así que me guiaré por el precio de salida japonés, que ronda los $51 aproximadamente, sin impuestos ni envío, por supuesto. Bueno amigos, como todo en esta vida, el video está a punto de terminar. Si te gustó o te fue informativo, apreciaría mucho me regales un like y un comentario, para que de este modo el video pueda llegar a más coleccionistas que necesitan información acerca de esta figura. Y si quieren ver más videos críticos, honestos, reparaciones de figuras, consejos, customs y papeadas figureales, no olviden en suscribirse al canal de su humilde servidor. También, y súper importante, es agradecer a Big Boss del Cuarto Gamer, que fue tan generoso de compartirme esta figura que le llegó tan pronto a México. La mía seguramente sigue en un frío almacén de Japón. Muchas gracias hermano por tan gran apoyo. Por cierto, si quieren conocer más puntos de vista objetivos y serios de esta figura, no hay otro que revisar el reviewer del bueno de Big Boss, que es el reviewer mexicano figurial más rápido del oeste, no hay duda alguna. Su video saldrá justo ahora en la etiqueta en la parte superior derecha de esta pantalla. Nos vemos la próxima. Adiós.